A ver, yo con esta regla soy emperador y claramente voy a ser homosexual. No, ya, pero di, de 14, ¿cuántos crees que eran No homosexuales? sé, With the voice that's moist. Bienvenidos, un día más. Chicos, Hoy estamos episodio aquí. 27. musiquita. Volvemos con la cultura antigua. Nos ha dado fuerte últimamente hablando de estas culturas tan interesantes. Vemos que os está gustando también. También Estamos es verdad. recibiendo feedback también. Eso es. Se ha También- suscrito es que- Diego Pérez. Es que está muy guay. Sí. Está muy guay hablar de estas cosas. Y está más guay hablar de lo que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar de algo totalmente natural, algo que le gusta a absolutamente todo el mundo, a los animales, a las personas, Vale. a las personas que se comportan como animales también, ¿vale? Sí, sí. Vamos a hablar de sexo. Sexo, pero ¿cuándo? De sexo de hace unos 3.000 años, 2.000, ¿vale? O sea, que seguían teniendo sexo ahí. Sí, sí, follaban en ese entonces. Follaban en Sí, ese y entonces. follaban bastante, follaban sin ningún tipo de estigma. Bueno, tenían algún que otro, pero vamos a indagar un poquito Están acerca... descubriendo las bases, ¿no? De cómo es una sociedad. No. Las bases las estás descubriendo tú. Vale. O sea, que ellos, ¿qué pasa? Sabían mucho, ¿no? Sí, sabían. Hostia, ojo, ¿eh? Sí. Se nota que un poco tenéis lo que admira ese rollo, ¿eh? Sí, bueno, a ver, el sexo al final se puede disfrutar de muchas formas, Ujú. ¿no? Y como venimos de una base, bueno, de una moralidad cristiana, ¿no? Hoy en Sí. día se veía como un tabú ahí, pero en esta cultura no. En esta cultura se veía como un regalo de los dioses, el sexo. sexo, y lo y disfrutaban lo, y todo. y lo disfrutaban como tal, Muy bien. como si fuese No era un pecado. un regalo de los dioses. Muy bien, ¿cuántos tenéis? Vale, Roma y Grecia, ¿vale? Eso es. Vamos a hablar del sexo en esas culturas. Eso es. Empecé a indagar sobre el sexo en Roma, Ujú. pero me di cuenta de que no puedo hablar de Roma si no hablo de Grecia primero, ¿vale? Vale. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a hacer un poco un mixtape, ¿no? De esas dos culturas, porque al final Roma se apropió un poco de la cultura ¿Griega? de griega, Ujú. ¿vale? Porque hubo una corriente, sobre todo una corriente que se llamaba el movimiento helenista o helénico, ¿vale? ¿En qué consistía? En admirar o venerar o idealizar la cultura griega, ¿vale? Vale. Dicho esto, vamos a empezar ya con lo que todo el mundo quiere, A ver. ¿vale? Vamos a empezar a hablar ¿Qué es lo de que quiero? las costumbres sexuales de esas dos civilizaciones. ¿vale? Venga, vamos ahí. Voy a empezar de lleno, Al grano. ¿vale? Dale. La pederastia era común, era aceptada, Vale. ¿vale? ¿Cómo te quedas? Bueno. La voy a desarrollar, ¿vale? Ahora Sí. mismo, pero bueno, Me quedo con que realmente... a ver qué dices. No, algo hablamos el otro día también de... Es algo que está en los humanos un poco, parece, ¿no? La pederastia. Sí. O sea, Bueno, en el sentido es de... un fregado esto, ¿eh? Sí, es un fregado, la verdad. Sí. Entonces, La pederastia era algo del día a día. era algo del día a día. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? ¿Hay un por qué? para los griegos, sí, Hostia. era algo que establecido, o sea, era algo normal, ¿vale? Vale. Al igual que ir a la escuela, ¿vale? ¿Por qué? Porque Nunca mejor dicho. para llegar o para transicionar a la edad adulta necesitaban pasar por un proceso de aprendizaje en todos los ámbitos de la vida, también Vale. el sexual, ¿vale? Muy bien. Entonces, se le asociaba a cada joven que tenía entre 14 y 25 años, más o menos, ¿Sí? ¿vale? 14, algunos dicen 18 y tal, pero yo he escuchado 25, entre los 14 y los 25, ¿vale? Vale. Se le asociaba un mentor, ¿vale? Entonces, había un rol de mentor y de aprendiz, Vale. ¿vale? Como he dicho antes, en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Los instruían militarmente, los instruían filosóficamente, los instruían en cualquier ámbito de la vida y también en Incluido el sexual, sexual, vale. Entonces, se veía normal. Es decir, que, Vale, que espera, un se veía mentor... normal No, que un mentor te enseñe ese mundo sexual. Sí, que un Vale. tío de 40 años estuviese con uno de 15 porque era el mentor de él. Y practicaban sexo. Vale, o sea, claro. Porque enseñar para ti directamente es la práctica ya, ¿no? Hombre, o sea, ¿cómo- digo, cómo se aprende? Vale. Claro, es que Follando, igual le dice ¿cómo la se teoría, aprende? ¿sabes? Solo. No. No, Follaban. era la práctica. Y si no, pues... A ver, supongo que tendremos que censurar porque YouTube ya sabes cómo es para los pezones y tal. Ya. Pero se pueden ver tapices de mentores, pues... enseñando a los aprendices. Eso es. ¿Vale? Entonces, O sea, pues lo pondremos en postproducción. Con prácticas. Pero ¿no? es
a mí lo que más me impactó de esta cultura, sobre todo, ¿vale? Sí, la verdad es que es heavy, ¿eh? Encima igual esa persona que te está enseñando tiene mujer. Claro, no, tiene mujer, hijos. También te digo, podemos hablar de la práctica, bueno, del oficio más, Antiguo el mundo, más ¿no? antiguo del mundo, que es la prostitución, ¿vale? Otra palabra que hay que censurar también. ¿Prostitución? No creo, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que los burdeles eran servicios Ya. que el Estado tenía que dar al pueblo, ¿vale? Y tú eras un hombre de familia y ibas a los burdeles y eras el mentor y tenías tu aprendiz, Es una pasada. ¿vale? O sea, estás con tu mujer, Sí, sí, vas sí. a burdeles, estás enseñando a una niña. Sí. O Es sea, de- todo esto... tienes una vida bastante ajetreada, ¿eh? Todo esto, sexualmente, sí. Estaban, era un regalo de los dioses, ¿no? Al igual que el vino, Ya. que también hablaremos de las fiestas y de la masturbación y de muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Quedaos. Vamos Dale, a dale. seguir, ¿vale? Vale, Y esto, bueno, esto Dime, de los dime. pederastas es en Grecia y en Roma. sí, los dos. pero estaba mal visto, ahora te lo desarrollo, ¿vale? Ujú. El tema es que la pederastia, o este rol de aprendiz y maestro, Sí, que también te digo que sobre todo era entre hombres, ¿eh? O sea, era homosexual. ya. O sea, las mujeres estaban preparadas, era obviamente una cultura hiper machista, ¿vale? Ujú. Las mujeres únicamente estaban para prolongar Especie. la especie y el linaje de esa familia, ¿vale? O sea, no Entonces, entraban en el disfrute. las mujeres no eran aprendices, ¿vale? Eran solo hombres con otros hombres. Vale. Bueno, niños con otros hombres, Ya, niños, ¿vale? otros hombres. Hostia, vale. ¿Vale? Que para transicionar tenían que pasar de aprendiz a maestro. Siguiendo con esto, ¿vale? Ujú. Sí, dime. Para regular esto, ¿vale? Porque veían muchas familias que igual tenían necesidad económica, ¿vale? Podían llegar a ofrecer los servicios de su hijo Sí. a un maestro, ¿vale? Entonces era turbio. Entonces sacaron una norma para decir que únicamente esto se podía hacer Como mentor y aprendiz. como mentor y aprendiz. No para venderte. Eso es, no para vender el cuerpo de tus hijos, ¿vale? Hostia. Imagínate lo intrínseco que estaba en la sociedad esta práctica que era totalmente normal, incluso necesaria, para transicionar Ya, de, ya, ya, ya. de joven a hombre, ¿sabes? Ya. En fin, vamos a seguir, ¿vale? Te he dicho que todo está bien si es el rol de aprendiz y de maestro. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si vamos a ver, si tu aprendiz pasa a maestro, pasa ya a ser un hombre, se Pasa los veía 25 como... años, por ejemplo. Eso es, Ujú. pasa de los 25 años y ya tiene su mujer y todo, se veía indecoroso y se veía de muy mala manera Sí. que el maestro siguiese teniendo relaciones sexuales con ese aprendiz, ¿vale? O con esa persona que ya no era aprendiz, Vale. ¿vale? Entonces únicamente esto era como una enseñanza, ¿vale? Lo otro ya se veía como indecoroso. La verdad es que me está costando mucho imaginarme todo Es esto. muy raro. Sí, es muy raro. Es muy raro, ¿vale? O sea- Todo esto me lo estoy sacando de los registros de los atenienses, ¿vale? Que es la ciudad más estudiada de la antigua Grecia, ¿vale? Me Y puedo tenían- llegar a creer, pero eso... Tenían estas normas, Ya. ¿vale? ¿Cómo crees que se crean este tipo de...? O sea, entiendo que de repente te digan, no, que haya un mentor que te enseñe. Sí, no sé. Y luego dijeron, ya, pero que me enseñe en todos los ámbitos. Entonces está el ámbito sexual. Sí. Y luego de repente igual a la gente le ha empezado a gustar demasiado ese ámbito sexual y entonces por eso tienen que hacer este tipo de normas. No sé, a ver, ¿No? yo creo que si se puso es porque a la mayoría de los hombres les atraerán los niños. El tema es que ahora socialmente está visto como un tabú. Esto es un tema súper complicado, además visto desde Ahora- nuestra perspectiva, Ya. que literalmente te vas a la cárcel. Y es literalmente igual el peor crimen que puedes hacer. Sí. De cometer pederastia. Entonces eso, no sé, desde nuestra visión es súper complicado entenderlo. Yo creo que sí. Vamos. Pero igual, no sé, igual lo normalizaban más el sexo. También te digo que esto es entre hombres, ¿eh? Vuelvo a recalcar que esto es una hiper machista, ¿vale? Vale, ya. O sea, porque la mujer no podía ni ir a los burdeles. Tienen ni que ser nada. puras. Eso es, Y todo, ¿no? En ese Bueno. sentido. Bueno, sí que podían ir a los burdeles. Ah, no. No. Porque los burdeles también eran entre hombres. Claro. Bueno, no, o sea, podían ofrecer los Trabajar. servicios, trabajar como prostituta, pero no podían ir como ocio, supongo. ¿Vale? Eso. No podían ser ellas las que No, pagasen. Eso es. Ojo, Vale, entonces te hablo de los griegos. Te voy a hablar de los romanos. Ujú. Pasaba absolutamente lo mismo, ¿vale? Vale. La pederastia estaba completamente normalizada.
Pero, ¿cuál era la línea que ponían? ¿Cuál? ¿Vale? Que ¿El consentimiento? no. No, vale. O sea, era muy importante qué parte del rol tenías tú, ¿vale? Si eras el pasivo o el activo, si eras el penetrador o el penetrado. Vale. Entre hombres, vuelvo a Sí, recalcar. sí, entiendo. ¿Vale? Entonces, un ciudadano romano, que para ser ciudadano romano tenías que ser, bueno, que los ciudadanos no romanos, joder, ¿qué estoy diciendo, tío? Soy gilipollas. Para ser un ciudadano romano no Sí. tenías que ser ni extranjero ni un esclavo, Vale. ¿vale? Entonces, en el ámbito de la cama, en el ámbito sexual, el estatus, el poder y el rol que adoptabas Era era raro. súper importante, ¿vale? Entonces, tú como ciudadano romano tenías que ser el penetrador, ¿vale? Vale. Porque si eras el penetrado, si eras el pasivo, se veía como algo, como una deshonra y te Hostia. bajaban el rango o el estatus. Vale, pero ¿Vale? esto es teniendo relaciones con... hombres. Sí, pero con hombres extranjeros, supongo, o con hombres esclavos. Eso es, porque si tenían sexo dos hombres ciudadanos romanos, Ahí también. se veía como algo horrible, porque uno tenía que ser el penetrado y otro tenía que ser el penetrador. Claro, y entonces... Entonces había ahí una disonancia. Entonces, si tenían sexo era era con esclavos, porque los esclavos eran propiedad del amo, con lo cual podían hacer lo que les salía de los cojones con Sí, esa gente, me imagino, o con sí. extranjeros, con bárbaros, ¿vale? Con ciudadanos no romanos, ¿vale? Pero si un ciudadano romano tenía sexo con alguien, con un esclavo, pero él era el pasivo, era una deshonra para su familia y todo. ¿Vale? Entonces, homosexualidad normalizada, sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Vale? Era muy raro, ¿vale? Sí, el punto dominante también. y Sí, tal, era ¿no? un poco de poder, de dominancia y tal. Esto te lo estoy diciendo en periodos de paz. Pero en la guerra, cualquier agujero es trinchera, ¿sí o no? ¿Y entonces? Hombre, ahí vamos. Ah, entonces puedes hacerlo con un romano. Entre romanos. Entre romanos Vale. y entre soldados y tal, porque Hay necesidad. las campañas en aquel entonces duraban años. Entonces, cuando no había mujeres de por medio, pues bueno, pues como te he dicho antes, cualquier No les agujero molestaba. es trinchera y no se veía indecoroso. ¿Vale? De hecho, podríamos hablar de un batallón súper famoso, el batallón sagrado de Tebas, ¿Vale? ¿De qué que podemos esto hablar es de ese griego. batallón? Esto es griego, ¿vale? Pero el tema es que entre Roma y Grecia a veces las diferencias son tan Ya veo que no hay sutiles, muchas, ¿no? tan sutiles que es mejor hablar pues de estas dos culturas como si fuesen Bien. una misma, ¿vale? Ah, bueno. Yo, por ejemplo, la Dime. única diferencia que he escuchado entre estas es que en Grecia, en orgías no metían a mujeres y los romanos sí que metían a Mentira. alguna. ¿No? Sí, ¿Es mentira? Sí, es mentira. No, en ninguna de las dos meten mujeres. No, sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Prostitutas, Ah, vale. en todas, obviamente. Siempre, en todas las Sí, orgías. claro, Ah, vale. claro. Bueno, siguiendo con el batallón de... Esto lo he escuchado alguna vez acerca de los espartanos, que era como un signo de virilidad Eso iba a hacerlo con decir. otros hombres. No sé si lo ibas a tratar después. Sí. No, pues te Bueno, dejo ya lo, entonces. no, ya lo digo, mira. Sí. Era tan machista la sociedad que pensaban los romanos, bueno, los griegos también, supongo, no sé, Sí. me tomo la licencia de decir también los griegos, Venga. si la lío lo siento mucho, señores, Ujú. pero los romanos, fijo, decían o pensaban que el máximo rango de virilidad y de amor que te puede dar una persona tiene que ser otro hombre. Una mujer no podía darte tal placer. Ya. Entonces, se veía con muy buenos ojos Sí, la sí. homosexualidad, porque era el amor puro, era Sí, un amor hombre, Un poco era un como hombre con lo contrario con ahora, ¿no? Sí, O eso sea, es. ahora se ve igual como la mínima expresión de virilidad, realmente. Que sepa todo el público heterosexual que son hombres frágiles, entonces. ¿No? Sí, totalmente. Vale. Bueno, de hecho, Para nosotros sí, ¿no? de hecho, Dices. Nosotros somos hombres frágiles. puedo asociar, bueno, yo alguna polla igual cae. A ver, Tráela. no. Digo que muchos de los emperadores romanos eran abiertamente homosexuales. Literal, en Abiertamente. plan, ni con mujeres. No, homosexuales. ¿Vale? Por lo que te he dicho antes, Sí. porque un emperador romano tenía que ser el más macho ibérico alfa, Claro. ¿vale? Entonces solo lo hacía con hombres, Claro. ¿vale? Es más, Luego para la te puedo descendencia- dar el dato de que entre el siglo I y II después de Cristo hubo 14 emperadores. Vale. ¿Cuántos crees que eran homosexuales? A ver, yo con esta regla soy emperador
y claramente voy a ser homosexual. No, ya, pero di, de 14, ¿cuántos crees que eran No homosexuales? sé, te voy a decir 14. 13. 13. 13 de 14 eran homosexuales. Y ese uno lo pasó mal seguro. Ha rimado pegado. No, estaba bien visto también. Pero... También sí. Pero igual era menos macho, ¿sabes? Puede ser, no lo sé. Por Igual eso sí. yo no sé, yo preferiría abiertamente ser homosexual. Y luego ya, si no eres homosexual, pues en la oscuridad, Ya o sea, en lo otro, en casa, ¿sabes? No, eres pero homosexual. aún siendo homosexual tenías que tener descendencia, ¿sabes? Claro, Entonces es que eso te iba a también lo hacían. preguntar, sí. Entonces eran bisexuales, pero bueno, que Vale, sí, sí, hacerlo con hombres estaba bien visto. Bueno, de hecho, ¿sabes lo que es un bar swinger? Aquí, No. un bar swinger, un Mm. intercambio de parejas. Un bar donde intercambian parejas y tal, y bueno, donde hay sexo y orgías y tal. ¿En mi propio bar? Sí. Bueno, es un local, ¿vale? Se llama bar swinger, pero bueno, sí. Luego míralo en internet, Hay ¿vale? que Hay que trabajar en Choco también hacer eso, ¿eh? Sí, Va, aquí es en refugio podríamos hacer un bar refugio swinger. swinger. Bueno, Picadero 27. Eso en es, fin, dale. el bar swinger de los romanos era, bueno, se decía que eran baños públicos. Eso es. De Entonces, hecho, yo he visitado... ¿Has uno de estado esos. en un baño público? He visitado uno de esos, que es un spa romano. Una terma. Sí, eso es. Una terma que es romana. en plan subterránea con todos... Claro, y es que está muy hecho... Todo hombres desnudos en toalla y sudando. O sea, Es que ni toalla. ni toalla. Ni toalla. Bien, Entonces, bien salido de ese jardín, pegabolas. yo fui con ropa y fui tal, no había termas ni nada, pero es que realmente... Eras el aprendiz, ¿no? Está guapo, tío, porque realmente te imaginas, hace 3000 años, cómo vivía la humanidad, tú dices, joder, vivían bastante bien. O sea, en el sentido de llegaban del trabajo o lo que sea, Si eras y se ciudad- iban a sus Ya, Si eras ciudadano romano, sí. Ya, eso te iba a decir, sí. Porque si no, no tenías derechos. Si eras ciudadano, obviamente sí, joder. De hecho, es que Pero flipas cómo se lo montaban, ¿eh? O sea, llegaba agua caliente que se calentaba por una caldera de no sé qué, tal, Sí. tenías todo agua caliente, tal. los griegos eran los arquitectos de Occidente, tal y como lo conocemos ahora, y los romanos los ingenieros. Ya. O sea, es literalmente, son los pilares de nuestra civilización. Sí, sí, Totalmente. sí. Y seguimos bebiendo mucho de esa civilización. Eso es. Y aquí Muchísimo. estamos para destapar ese tipo de orígenes. Eso es. El tema es que, bueno, nos impacta. La pederastia no nos la hemos quedado. Nos impacta mucho varias costumbres que tenían ahí. Pues, por ejemplo, Ah, de antes. el mundo romano, si no había esclavos, se colapsaba. Claro. Porque eran la mano de obra, Eso es. ¿sabes? El mundo romano y el mundo Y el griego. americano. Bueno, Sí, ya. también, ¿no? O sea, digo, al final Sí, también sí. le hemos cogido. Pero bueno, sigue. Siguiente tema. Vale, siguiente tema, vale, vamos a ver, vamos a hacer un repasito, ¿vale? Hemos Te hablo- hablado. Te hablo de Grecia, te hablo de Roma respecto a la pederastia, Eso es. ¿vale? Luego, respecto a la homosexualidad, ya te he dicho que estaba Muy presente. muy presente y abiertamente aceptado, eso sí, vuelvo a recalcar, entre ciudadano y esclavo, o entre maestro y aprendiz. Ya podrían aprender los políticos, ¿no? En plan, para Dime. que respete la gente a los homosexuales, es decir, no, es que es muy viril, ¿sabes? O sea, digo. ¿Cómo podemos.? Que siga con la parida que va a soltar. No, sigue. Yo digo, es que realmente Está en alguien, peligro, alguien que está luchando por los derechos ahora dice tú, ¿cómo antes tenían muchos más derechos que ahora, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Realmente. Digo, ¿no? Para que de repente antes Menos- estuviese bien, menos- mazo men- bien visto y ahora de repente está Eso mal que- visto. quería- Menos las mujeres, que las Que pobres siempre han está abajo. han estado jodidas siempre. Los hombres eran tan machistas que ser gay era bien visto, ¿sabes? O sea, es una paradoja. Eso quería preguntártelo a ti, Tenis. ¿En qué momento se torció la cosa? Cuando vino Titu Jesus y el cristianismo, ¿vale? Bueno, ¿Influencia de los musulmanes quizá también? ¿O... No. O sea, eso es. Bueno, a ver, es que no estoy descubriendo América aquí tampoco. Cuando no sé quién lo hizo, ahora mismo no sé qué emperador hizo la transición y tal, pero cuando se adoptó como moralista y como. Bueno, cuando se adoptaron los valores cristianos en la antigua Roma, Vale. ¿vale? Es cuando la homosexualidad se veía como un pecado, ¿vale? Y se empezaron a hacer leyes contra los homosexuales y se hizo pues una caza de brujas. Y se veían como vicios Eso y es, como pecado. y como pecado y como cosas de Carnal. paganos, ¿vale? La homosexualidad, ¿vale? Entonces, Pues acabas de obviamente responder mi pregunta. se torció la cosa con el cristianismo y con esos valores. Constantino I el Grande fue el emperador romano que instaló El 3 después de Cristo, ¿no? El siglo 3, puede ser. Ahora te lo voy a corroborar. Ah, siglo 3. En el siglo 3 después de Cristo fue cuando dijeron, ¡pum! Ley, Cristianismo. la primera ley Sí, señor. contra la homosexualidad.
¿vale? Esa era mi pregunta, esa era mi pregunta. O sea que vamos, por Pero este bueno. emperador ha sido por lo que los derechos igual han caído en este sentido, vamos. Era mi Bueno, pregunta. por el cristianismo. Sí. Y por otro tipo de moralidad Ujú. y valores, ¿vale? Y ahí el sexo se veía como algo malo. Eso es. Vale. Sí, sí, sí. Solo para tener hijos hay que Eso tener es. sexo, vamos. Vale. También te digo que el Imperio Romano no es tan amplio como el de Egipto o el egipcio, porque el egipcio duró una barbaridad, pero el romano yo creo que es el segundo más Longevo. más longevo. No lo sé, en Occidente por lo menos sí, igual en Asia no sé tanto, pero bueno, el tema es que fue muy amplio. Entonces, todas estas moralidades o valores Sí. fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, a veces la homosexualidad estaba más aceptada, a veces no, ¿sabes? Entonces, como dato curioso, hubo un movimiento que surgió contra la homosexualidad y contra la pederastia, ¿vale? Que lo calificaban como vicios griegos, ¿vale? Y Vale. lo veían como algo mal, como adulterio y como algo que no podía ser, Ya. ¿vale? Entonces, bien por la pederastia, pero mal por la homosexualidad, Ujú. ¿no? En nuestros valores ahora del siglo Sí. XXI, pues lo tenemos así. Vale, ¿qué más? Aparte del movimiento este vicio griego, también surgieron movimientos a favor de ese pensamiento griego, ¿vale? Como te he dicho antes, los romanos adoptaron gran parte de La cultura cultura griega, ¿vale? Hasta adorarla, ¿vale? Vale. Y para ello podemos hablar de él, el sucesor de Trajano. Trajano, uno de los mejores emperadores de Roma, Ujú. ¿vale? Que, bueno, pues conquistó muchas tierras, fue muy buen general y todas esas cosas, ¿vale? Pero Sí. bueno, el sucesor fue, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue Adriano, ¿vale? Vale, Tajano, Ah, Adriano, su sucesor, ¿vale? Su sucesor, no fue su hijo, ¿eh? No era hijo. Vale. Creo que Trajano no tuvo descendientes, pero bueno, el tema es que Es homosexual. lo sucedió en la corona, bueno, no sé si se puede decir corona para ser emperador, y Emperador, tal, no lo sé. pero bueno, lo sucedió en el trono Adriano, y Adriano era un absoluto fan de Sí. BTS, ¿vale? O sea, era ese flow, ¿vale? Era absolutamente fan de Sócrates, de Platón, Ah, de vale. toda esa gente, Vale. ¿vale? Vale, me de has dejado todos colgados. todo el pensamiento o movimiento helenístico, ¿vale? Vale, define el movimiento helenístico, porfa. Para que no te líes. Sí. El estoicismo, el determinismo, Platón, Sócrates, Aristóteles, la Grecia antigua, Es helenismo. helenista. Vale. ¿Vale? Vale. No es así, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Sí, rápidamente. Básicamente. Vale, bueno, volviendo con el sucesor de Trajano, ¿vale? Adriano, absoluto Adriano. fan de BTS, al movimiento helenista, Helenista. ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre con él? ¿Qué Curiosidades. Se deja barba. Entonces parece más un filósofo que un emperador romano. Porque los emperadores romanos, si te fijas en los bustos, todos, o sea, Están ninguno tenía afeitados. barba. ¿Vale? Pues Adriano dijo, yo me dejo barba porque Por me mis ídolos. quiero parecer a Sócrates. hace? A mis ¿Vale? ídolos, sí. Entonces, por ejemplo, pues eso como dato curioso, bueno, se deja barba. Sí, Y- sí, y está tal mal, bien, sí. está bien, sí, sí, sí. Pero dice, "Bah, es que a mí los niños me ponen que flipas". Entonces, ¿qué pasa? Que vuelve a adoptar Esa norma, ¿no? esa cultura de Estábamos mentor, con el aprendiz. cristianismo. ¿Eh? ¿Estamos en el cristianismo ya? No, o no, 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 no. No, 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 que va, eso es... Estamos Es entre mucho el más tarde. siglo I y II de Ah, vale, Cristo. vale. Eso es en el 3, En el 3. después de Cristo. Tú, Vale, uno y olvídate. dos. No vamos a hablar de cristianismo, Vale. ¿vale? Antigua Roma. Roma, eso es la antigua Roma, perdón. Vale. Entonces, Pederastia. vuelve a ponerlo de aprendiz y maestro. Pederastia y homosexualidad a full, ¿vale? Venga. Obviamente tenía mujeres, tenía pues su séquito que le complacía en sus, no sé, necesidades sexuales, Sí. ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que se enamoró perdidamente de un niño de 11 a 12 años, ¿vale? Llamado, lo siento mucho, creo que Espeto o algo así. Espera un momento, ¿eh? A un momento... A ver, realmente te puedes enamorar de este chaval. Antino, perdón. ¿Cómo? Antino se llama. Antino. Realmente te enamoras de este chaval, pero si eres pederasta, luego hasta cuando cumpla 18. Ahora te voy a decir. Vale, Es que cuéntame. Sí, perdón. te- Perdón, como estás ahí buscando. Y como DiCaprio, sí. Te lo vas cambiando a los de 25. No, vale, entonces Cuéntame. Adriano se enamora de Antino ¿Sí?
hay bustos de él entonces, o sea, porque hay... Joder, Eh, hay bustos de Antino y todo, en plan, puedes ver cómo lo idealizó y tal, porque este pavo... Bueno, a ver, perdóname. anda. Adriano Sí. se enamora de Antino, ¿vale? Chaval de 11, 12 Eso es, años. un paje real, un paje del emperador, ¿vale? Vale. Un chaval de 11 a 12 años, Ujú. ¿vale? Se enamora perdidamente de él, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, lo educa, Antino se convierte en el aprendiz y Adriano en su en el maestro. mentor. Vale, sí, ¿Qué mentor. pasa? Que Antino llega a la veintena y entonces ese amor, esa relación ya se vería, se Se ve mal Sí. porque ya ha pasado el tiempo de Eso es. ser aprendiz y Eso es, mentor. entonces ya Antino es un hombre. Pero ¿qué pasa? Que se querían muchísimo, ¿vale? Entonces, en un viaje a Egipto, Antino, Juntos. sí, se ahoga en el Nilo. Vale. Entonces Y es se hace boca a muy, boca. es muy rarete. La gente dice que fue una especie de sacrificio que hizo Antino porque Adriano empezó a hacer unos rituales mágicos para prolongar su vida O y su juventud. entonces no lo sé. Ya. Creo que su vida. Entonces necesitaba un sacrificio humano y Antino se ofreció. El tema es que es con una conspiración muy rara, rollo Jeffrey Einstein. Ya. En plan, Ya, hoy en sí, día, sí. eso es. Epstein, ¿vale? Perfecto. Hablando de otros emperadores romanos, así como curiosidades, puedo hablar de Nerón, Vale. ¿vale? ¿Te suena ese nombre? Nerón, bueno, Nerón, un emperador romano también, que como Adriano se enamora de un joven, de un hombre. Pero ¿qué pasa? Que ese hombre creo que era también romano, ciudadano, ¿vale? Vale. Entonces era indecoroso porque no era ni extranjero ni esclavo. Lo que hemos hecho antes, sí. Entonces, ¿qué hace? Cambia la Nerón, ley. ¿vale? Es un emperador. Nerón dice, si no puedo estar con él como hombre, que se llamaba Esporo, que Esporo se haga mujer. Vale. Muy moderno, ¿no? Perdón, sigue. Entonces podemos decir que es uno de los primeros datos de un transexual de la historia. O sea que realmente lo hizo. Se cambió Nerón se- mandó la castración de Esporo. Pobre. Entonces se convirtió, al quitarle la virilidad, en la mujer del emperador y de hecho mandaba que le tratasen como mujer. ¿Qué pasa? Que Esporo se suicidó. Entonces, otra historia trágica de estos emperadores. Madre mía. Siguiendo con el sexo, masturbación. ¿Tú te haces pagas, Álvaro? Yo a todas horas tenis. Sí, eso es. Yo creo que la De hecho, masturbación... ahora mismo no estoy viendo la parte de abajo de esta mesa. Por algo no lo veis. La masturbación es algo que en nuestra sociedad está totalmente aceptada, Sí, normalizado. es súper normalizado. Por lo menos la de hombres igual. Joder, la de mujeres. Por La lo de menos... más, sí, pero no Joder. tanto. ¿Cómo que no tanto? Hostia. Bueno, no tanto. Vale, sí es verdad que no tanto, Yo no tanto, pero bueno. pero bueno, que... Sí, está O sea, lo normalizado, vemos está como algo normalizado. normal, ¿vale? ¿Cómo El lo tema es veían que antes? para ellos está visto como algo débil. Es decir, ¿para qué coño te vas a autocomplacer tú Sí. si tú puedes ir a un burdel y te Claro. lo pueden hacer por ti? Que vas a Entonces, dinero. entonces estaba asociada a los esclavos. La masturbación, el autoplacer, estaba asociada a los esclavos porque no podían permitirse El burdel. el derecho de ir al burdel y de que pues te diesen placer pues otra persona. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. Estaba pensando por qué no te ligas a otro esclavo. Porque bueno, podían, no sé. Mira, no sé. Pues que, claro, el burdel has dicho que sí que van mujeres. Entonces igual es por hacerlo con mujeres, ¿no? ¿Qué? En el burdel van mujeres, ¿no? No. Ah, no. Las mujeres, todo lo que estoy hablando, las mujeres quítalas de la ecuación. Que Vale. van Era como todo hombres. prostitutas, se refiere Pegabuelas. Sí, eso quería decir, perdón. Ah, vale, pero no van mujeres. Trabajan mujeres. Trabajan mujeres. Vale, ahora sí. Bien. Vamos ahí. ¿Dónde lo hemos dejado, Denis? Bueno, volviendo con los griegos, ¿vale? Vamos a hablar Griegos, romanos, griegos, ahora. la guerra, ¿vale? Vale. Los agujeros y las trincheras, ¿vale? En Grecia. Bien. Dato curioso.
Cuéntame. ¿Vale? Te puedo hablar de... Bueno, te lo he dicho antes, lo he mencionado, pero podemos hablar del batallón sagrado de Tebas, Sí. ¿vale? O sea, Un batallón... Bueno, de hecho, el mejor batallón de la antigua Grecia, ¿vale? Que únicamente cayó contra mi tocayo Alejandro Magno, también bisexual, que tuvo ahí También. varios romances con uno de sus mejores amigos y tal, que lo escondían y tal, pero bueno, en fin, escondía. no vamos a hablar de Alejandro, ¿Qué vamos a hablar? vamos a hablar de ese batallón que pereció contra Alejandro. Pero antes de eso, ¿vale? Fue el único batallón griego que pudo derrotar ¿Sí? a los espartanos. Imagínate lo poderosos que eran. ¿Y en qué consistía este batallón, amigo? Consistía... ¿Qué? Es que es un podcast sobre sexo, entonces me estás preguntando en qué consistía este batallón. Consistía ¿En qué consistía? en 150 parejas amantes, ¿vale? ¿Vale? Con lo cual 300 personas que se amaban entre ellas, con lo cual tenían la motivación de luchar junto a su amado para que no cayese en batalla, y si caía en batalla, vengarlo. Con lo cual tenían tal más ferocidad, ansias. claro, porque eran amantes, padres, hijos, o sea, eran la élite y aparte tenían vínculos interpersonales que los hacían más que soldados y más que compañeros. Ojo, Eran hermanos, interesante. eran amantes, eran padres, eran hijos, eran la élite de Grecia, ¿vale? Vale, y lo que les hacía fuerte era la unión que tenían entre ellos. Eso es, eran el vínculo que tenían interpersonal, ¿vale? Así Muy chulo. como dato, ¿vale? A tal punto de que les llegaron, eran tan buenos que llegaron a tener hasta propios derechos. Te he dicho antes que se veía mal visto en la Grecia antigua tener, bueno, o estar con otro hombre del mismo estatus Sí. y que no fuese aprendiz. Pero también has dicho que si es en la guerra... En la guerra no, en No la hay guerra reglas. todo valía, ¿vale? Ujú. Pero te estoy diciendo que al tener privilegios, Sí. estos, en tiempos de paz también les También. dejaban. Y de hecho vivían en su casita de campo y tal. Vale. Y estaban muy de chill los amantes, Bien. ¿vale? Así Interesante. como dato curioso. También, eso ya te he dicho que es el único batallón en derrotar a los espartanos, Espartanos, y tal. ujú. De hecho, los espartanos les aumentaban el número de 2 a 4. O sea, por cada 2 tebanos había 4 espartanos. Imagínate lo feroces que serían estos El miedo que les guerreros tenían. en batalla, ¿vale? Bueno, Las también- parejas ahí, ¿eh? sí. Un batallón de parejas, tío. Y bueno, que los espartanos tampoco se quedaban cortos, ¿vale? Eran tan machistas y tan viriles que únicamente querían tener sexo con otro hombre Que en es batalla, bastantes. ¿vale? Ya. O sea, Más testosterona. literalmente Andrew Tate. Bueno, en fin, acabando con el machismo, ¿vale? Yo creo que no hace falta decirlo, ¿vale? Porque lo suponéis, pero el lesbianismo estaba totalmente prohibido y mal visto, ¿vale? Vale. En la antigua Roma y en Grecia creo que también. Creo que Grecia eran algo más liberales porque ahora mismo vamos a hablar de la fiesta. De las Importante. fiestas. Del folclore, de las orgías, de el vino Ujú. en estas culturas, ¿vale? ¿Te suena la palabra bacanal? Sí. Sí. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué crees que es? ¿En plan fiesta? Sí, pero ¿qué crees que es? ¿Una fiesta...? Un bacanal, no lo sé, no lo sé. No lo sabes. Cuéntame. Vale. ¿Qué es un bacanal? Vale, un bacanal era... Una bacanal. Una bacanal. Una bacanal, vale, muchas gracias. Pues una bacanal... Tenemos un compañero que ha estado en unos bacanales también. Sí. Unas bacanales. Vengo de uno. Viene de uno, de hecho. Vengo del Palme. La ruta al bacalao, pues la ruta al bacanal. La ha hecho Diego. Sí. Vale, cuéntanos, ¿qué es un bacanal? Gracias por. Una bacanal. Gracias por mi identidad secreta, desvelarla. Es verdad. Alias tenis. Como no ha Bueno. salido en pantalla todavía. Los bacanales eran fiestas dedicadas al honor y en honor, mejor dicho, del dios del vino Baco. Ah, Por eso viene bacanal. Vale, sí. Vale. Sí. Bacanal también viene de las bacantes. Bacantes que eran ninfas que adoraban y que eran básicamente las sacerdotisas de Baco, ¿vale? Vale. Que tenían un apetito sexual desconmensurado. Hasta tal punto que, como dato curioso, descuartizaron a Orfeo. Orfeo,
No sé. uno de los mayores músicos de la historia de la ¿Por qué le antigua descuartizaron? Grecia. ¿Vale? Orfeo. Seguimos. Sí, ¿qué se hacían los bacanales? Eso es, lo que ¿Qué se hacían todo el los mundo bacanales? quiere saber. Vino, mucha droga y mucho sexo. Muchas mujeres guapas, hombres guapos. Bueno, no creo que no sé si tan guapos. Bueno, había prostitutos, había prostitutas, Vale. había enanos, había gente con 3 brazos, o sea, todo lo más bizarro, un circo de sexo, drogas y tal. Ya. Pues lo que os podéis imaginar. Todo lo metían O ahí. sea, era una fiesta, pues, dedicada al dios Baco. ¿vale? Ya. Entonces, pues hacían unas absolutas locuras ahí. Hasta tal punto ¿Sí? de que las tuvieron que prohibir. Sí, en plan de- es demasiado esto. Ese es porque te voy a hablar del origen, ¿vale? De El esas origen fiestas. viene de Grecia, obviamente. Otra vez. ¿Vale? Donde en un lugar sagrado, creo que en el monte, lo voy a mirar, chicos, para los más cafeteros. En el monte. En el monte Aventino, ¿Sí? una sacerdotisa, junto con varias mujeres, hacían una fiesta y una especie de ritual donde solo había mujeres, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Como una especie de aquelarre primigenio, ¿vale? Donde bailaban en el fuego, donde bebían Sí, parece un y poco brujas, donde ¿no? hacían rituales, ¿vale? Hasta el punto de sacrificar animales, incluso humanos, Vale. ¿vale? Un puto aquelarre, literalmente. Sí, de brujas parece, sí, sí. Parecen sí. brujas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a los hombres dijeron, Nos metemos. esto es la hostia. O sea, hay mujeres guapas, sexo, droga. Fiesta, esto sí. es increíble, ¿vale? Entonces también o sea, empezaron a entrar pues las altas esferas de Estas la fiestas. sociedad griega y también romana, ¿vale? Vale. Y luego adquirió esto, el término bacanal. Y luego ¿no? adquirió el término bacanal, Vale. efectivamente. Ahora, ¿Vale? ¿Cuándo la prohibieron? La prohibieron en el año 186 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en esas fiestas, sí, aparte del sexo y las drogas y mucho vino, sí. se cometían, bueno, o Delitos. se hablaban de, sí, delitos, se cometían asesinatos, se cometían conspiraciones Tiene sentido. y mucho tipo de cosas turbias, ¿vale? Que Ujú. afectaban, pues, al orden público, obviamente, ¿vale? Vale. Así ahora como pregunta personal a ti, Tenis, ¿tú cuánto pagarías ahora mismo por ir a una de esas fiestas? ¿Yo cuánto pagaría? Todo tu dinero, ¿no? Tenis, ponerte una Sí. túnica Buah. y ir a esa fiesta. Con... No hablar ni griego ni gri- latín. Mira cámara. Esto es tu plano, mira cámara. Es tu momento. ¿Cuánto pagarías, Tenis? ¿Cuánto pagaría? Yo creo que bastante. Joder. Estás en un palacio griego Además, rodeado de mujeres y de hombres y de drogas y alcohol. buah, Tocando en directo, tú vas vestido con una túnica completamente desnudo casi. mujeres guapas, Sí. desnudas, bailando el fuego. Buah. Hablándote griego. Es como- Se dirigen a ti y te hablan en griego. Es como lo más primitivo, ¿no? En plan, Dios, ¿no? Es lo más, a mí me parece lo más ideal en el sentido de Hacer perfecto todo. hacer el amor con una mujer borrachísimo de vino Contra una columna Jun- de mármol. y junto al fuego. Dios. Te falta Pink Floyd tocando de fondo. Seguro que había música, ¿no? Claro, claro. En plan tocando a alguien de fondo, lo que sea, en Tenían directo. música y todo, bailaban y tal. Dato curioso, esto de los romanos, ¿vale? Ya no sé si eran vacantes, pero bueno, en una de las fiestas romanas Sí. estaba el patrón o el jefe de la fiesta Ajá. que lo hacían en su casa, literalmente fiesta Sí. americana, Sí. como pero en anfitrión, Roma, tal. ¿vale? Ujú. Momento arquitecto, ¿vale? En las villas romanas, estoy hablando gente rica de Roma, ¿vale? Ciudadanos romanos muy ricos. Con una casa buena que hacían una fiesta en su casa. En las villas, ¿vale? La villa romana, ¿qué tenía? Tenía el interior, ¿vale? Tenía la entrada, el vestíbulo. Y en ese vestíbulo podía estar el patio interior, que con eso distribuías cada una de las estancias de la casa. O también Mítico. podía estar la sala de fiestas, ¿vale? Que era donde el patrón, cuando hacía una fiesta, reunía a la multitud para hacer esas Esas fiestas. fiestas, vale. Pues a ver, tenemos una imagen de este tipo de salones. Porque Eso es. yo sí que recuerdo los patios exteriores y tal, pero Era no igual, recuerdo la una zona, sala era de igual la fiestas. zona más lujosa de la casa, donde la decoraban con bustos, con mármoles, con muchos tapices, con mosaicos. Ya. Era la Yo no sé si zona lo he de visto, ¿verdad? exhibición al público de tu poder, también te puedo decirlo así. Ya, ¿Sabes? es Un verdad, poco porque la justo está en la cantidad, entrada también. eso es. Era vestíbulo, fiesta. ¿Sabes? Sí. Sala de fiestas.
Muy guay. Bueno, querría verlo ahora, tío, no sé. Bueno, luego no sé, fijo luego que lo puedes- vemos. Luego fijo que lo podemos poner. En fin, ¿qué se hacían en estas fiestas, tío? Pues iba como por fases. ¿Vale? Entonces el patrón o el jefe de la fiesta Marcabas. Vale. decidía cuánto de vino dar a los invitados. Ujú. ¿Vale? Vale. El vino no se tomaba a pelo, como ahora, ¿vale? Se veía indecoroso, se veía de hecho como una tradición bárbara, ¿vale? Vale. Porque los germánicos y todo veían el vino a pelo, ¿vale? Porque eran muy machos, ¿vale? ¿Y con qué lo juntaban? Los romanos, que eran más sofisticados, lo aguaban, el vino, Vale. juntaban vino con agua. Con agua, vale. También te digo porque el vino de antes no era como era Era ahora. mucho más Era fuerte. mucho más fuerte, mucho más amargo, Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces disolvían el vino con una Suavizarlo. mezcla de agua, ¿vale? Te puedo decir hasta las proporciones. A ver, dilo. Un cuarto de vino por cada Por cada litro de agua. por cada litro de agua, ¿vale? O sea, 25 centilitros de ¿De vino? Por cada litro de centilitros, agua. no. Sí. Centilitros. Centilitros, sí. Vale. 250 mililitros. mililitros de... me han fallado. Sí, no, está bien. 25 centilitros también, sí. Vale, pues eso, 250 mililitros de vino por cada litro de agua. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto era la primera fase. ¿Por qué? Porque el patrón tenía que ir emborrachando a la gente para llegar luego al éxtasis de la fiesta. Será como ¿sabes? el DJ. Sí. No, era literalmente controlar la borrachera para llegar literalmente a las 4 de la mañana a tu pic y ya ahí terminarla a fuego. Vale. Entonces, pues eso, decían, vale, empezamos con un cuarto de vino. ¿Vale? Primera fase. Y ahí hablabas de política, no sé qué, Tranquilo, te conocías, tal. tú- Ah, Venga, muy va. bien. Vamos a añadir un 30% de vino. Entonces ya empezaban ahí, pues Más ya contentos. más contentillos, la gente empezaba a bailar, no sé qué. ¿Qué pasa? Hasta el punto en el que llegabas a la tercera fase, cuarta, quinta, no sé, eso lo ponía el termina él. patrón, ¿vale? Y decían, Ah, ¡que ojo. viva el vino! No sé qué, tal. Y empezaban ya el desenfreno y Sin la agua. fiesta, las orgías y todo eso. Y el vino sin agua. Eso es, O sea, ya a pelo. a pelo. Muy guapo. O sea, ¿Qué te parece? también es verdad que cuando igual bebes un poco y estás algo taja, ya te da igual, en plan, beberte Eso el no, vino a pero pelo. el patrón tenía que ir viendo, Controlando ese tiempo. controlando cómo de mal iba la gente para si dar más o menos. Ya. Era Curioso. una fantasía. Ya, la verdad A es mí que sí. La verdad es que sí. Me goza bastante. También te digo que no todas las fiestas eran orgías y desenfreno, ¿vale? Seguro. De hecho, muchos de los filósofos importantes de aquella época, creo que Sócrates era griego, ¿vale? Ujú. Ahora volvemos a Grecia, ¿vale? Decían pues que también se podían tener fiestas intelectuales. Fiestas donde debatir y hablar de Eros, es decir, del amor. ¿Vale? Se hablaba Hablar de amor. de qué era el amor. ¿Vale? Y todas o sea esas que- cosas. Ujú. Entonces, Filosofear. eso es. Como dato curioso, la expresión de la media naranja, ¿vale? Tiene origen allí. El origen viene de Roma, ¿vale? De Roma no, de Grecia, perdón. De Grecia. ¿Y cómo? Viene de Grecia. ¿Por qué? Porque pensaban que el hombre era como una especie de esfera con cuatro extremidades, ¿vale? Las tenemos. No, con 4, con 8. O sea, 4 de cada. Vale. ¿Vale? Entonces, imagínate. Mira, de hecho te voy a enseñar fotos así te lo imaginas. No, pero piensa en un Buda. Un mítico que tiene. Imagínate una esfera. En una parte, una persona, ¿vale? Y en la otra, otra. Vale. ¿Vale? ¿Qué pasa? Había tres tipos de esfera, ¿vale? Una esfera que eran 2 cuerpos de hombre, otra esfera que era 2 cuerpos de mujer y otra esfera que era andrógena, Vale. que era un cuerpo de una mujer y otro de hombre. Sí. La de los 2 hombres eran descendientes del sol, Vale. la de las 2 mujeres descendientes de la tierra, fertilidad, el sol un poco asociado a la virilidad, al león, Ah, vale. todas esas cosas, Ujú. ¿vale? ¿Y las mujeres? Y el andrógeno a la luna. Hombre y mujer, luna. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estos se creían mejores que los dioses. ¿Vale? Entonces, Zeus, ¿cómo no? Con una ráfaga de rayos, Sí. partió en 2 a estas mitades. ¿Vale? Al sol, a la tierra y a la luna.
¿Qué pasa? Que estas mitades empezaron a morir de pena. Empezaron a vivir condenadas sin su mitad. Sí. ¿Qué pasa? Que Zeus se apiadó un poco de ellas, dijo, igual me he pasado, ¿vale? Entonces, puso a cada mitad en un globo, en una esquina del planeta, ¿vale? Entonces, su destino era volverse a encontrar, ¿vale? Entonces, pues, de ahí viene encontrar a tu media naranja, buscar a tu media naranja. Porque estas mitades siempre están intentando buscar a la otra mitad. a la otra mitad. Y si llegan a encontrarse, se convierten en una, ¿vale? Vale. Naranja, a saber, ¿no? Por la forma. Eso es. ¿Eh? ¿Por qué naranja? Por la forma. Por la forma, supongo, Sí. por la forma de cortarlo. Sexo. Todo lo que tengo preparado para hoy, chicos. Muy interesante. Espero que os haya gustado muchísimo Hayáis aprendido. hablar de, pues eso, de esta cultura en el ámbito sexual, ¿vale? Me parece súper interesante y hay algunas cosas de las cuales tendríamos que aprender y otras no, la verdad, ¿vale? Sí, pero oye, está bien saber, ¿no? De dónde venimos. Hemos quitado estigmas porque la gente suele pensar que estas culturas eran, sexo, drogas, no sé qué. Se follaban a niños, ¿sabes? O sea, cuidado. Ya. Entonces, pues eso, que no es todo tan ideal, ¿no? Como pensamos. se piensa. Pero bueno, que entre ser un romano y un pobre de la Edad Media, yo creo que lo tengo claro, ¿eh? En Sí, el ámbito romano sexual, tú 100%. obviamente. 100%. Vivan las bacanales, joder. Y viva el vino. Y viva el vino. Viva el puto vino. Bien, pues Nos vemos en el siguiente episodio, familia. Chao. Tan, taran, tan.